Buenas noches. ¿Cómo está Beatriz? Muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Esperemos un minutito más y damos inicio al desarrollo de la presente clase. Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes presentes en el aula virtual. Iniciamos de forma inmediata con la presentación del documento correspondiente a la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés en la unidad 3, gramática, en la unidad número 2, adjetivos demostrativos, lo que nosotros vamos a ver en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones del desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer por la presente clase? Dice, contesta las siguientes, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, los adjetivos demostrativos en inglés son, ¿cuáles son los adjetivos demostrativos en inglés? Y ahí vamos a ver cuáles son. Obviamente tienen, ya saben, que escribirme eso ya regla general. La respuesta, cuando el caso la merita, es español-inglés. En este caso la merita. Los adjetivos demostrativos tienen que ponerme español-inglés. La siguiente dice, los adjetivos demostrativos se utilizan para, y obviamente tienen que ponerme en la conceptualización, pero obviamente en español. ¿Para qué se utilizan los adjetivos demostrativos? Dice, enumere dos reglas para utilizar this. Igual tienen que ponerme dos reglas de las que nosotros vamos a ver el día de hoy. Vamos a poner dos reglas en las cuales se utiliza el adjetivo demostrativo this. La siguiente pregunta dice, that sirve para indicar, ¿para qué nos sirve? ¿Qué permite indicar el adjetivo demostrativo that? Igual ustedes ya vamos a ver para que ustedes puedan determinar la respuesta en relación a esta pregunta. Y la quinta y última dice, ¿cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Igual lo vamos a ver. Esas son la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que todos los trabajos son 100% hechos a mano, para lo cual ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita y a continuación de eso, inmediatamente ustedes van a desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente clase. Deben leer también, adicional a esto, las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos perdón, de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema adjetivos demostrativos de la, unidad, de la semana 2, correspondientes al 6 de noviembre del 2023. En relación a los criterios de configuración de actividad, esta tarea permite entregar, o su entrega permite esta tarea desde el 6 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente para que ustedes tengan presente todos los requisitos, todas las estructuras que se les pide en función de esta actividad. A continuación, una vez que se les ha explicado, procedemos al desarrollo del material complementario, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar con los adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos en inglés, nosotros podemos ver que son prácticamente son cuatro. Estos cuatro, los dos primeros corresponden a la forma singular y las otras corresponden a la forma plural. De tal manera que los adjetivos demostrativos en inglés son los siguientes. Son this, this,
que significa este, esta, that y those, que significa estos, estas. Vamos a ver cuáles son. ¿Para qué se utilizan los pronombres demostrativos? Se utilizan para determinar la posición de una cosa, si es que está cerca de uno, si es que está lejos de uno o si es que está bien lejos de uno. En español encontramos 3 distintos grados de proximidad. Esto para los que están más cerca del sujeto, eso situado a media distancia y aquello para lo que está lejano. Entonces aquí tenemos justamente estas 3 partes se transmiten a través de los adjetivos demostrativos. Esto cuando obviamente está muy cerca algún objeto de la persona hablante. Eso, por el contrario, cuando está a una distancia prudencial, a una distancia media, y aquello cuando ese mismo objeto ya se encuentra bien lejos. En inglés, en cambio, solamente encontramos 2 grados de proximidad. This, que se utiliza para asignar las cosas o personas relativamente cerca, y that para las que están más lejanas. Por lo tanto, los pronombres demostrativos en inglés son this, son that, son this y son those. Pueden preceder a un sustantivo o pueden ir simplemente solos. Esa es la característica. Por ejemplo, tenemos this restaurant is expansive. Aquí nosotros tenemos this como tal, como adjetivo demostrativo. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que puede estar precedido de un sustantivo. En este caso, restaurant es un sustantivo. This restaurant is expansive. Este restaurante es caro. O simplemente puede ir solo. Aquí tenemos this, automáticamente solo, y está precedido del verbo to be en presente, el artículo indeterminado, y tenemos obviamente un sustantivo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver. O puede estar precedido de un sustantivo o simplemente puede ir solo. En la siguiente oración tenemos, this is an expensive restaurant. Este es un restaurante caro. Cualquiera de las dos formas puede ser utilizado utilizando pues las formas de los adjetivos demostrativos. Vamos a ver una serie de reglas en función de cuándo nosotros podemos utilizar y cuándo no. Por ejemplo, ¿cuándo usamos los adjetivos demostrativos en inglés? Vamos a ver cuándo se utiliza cada una de las formas que nosotros hemos visto. Ya saben, ¿cuántas formas tienen los adjetivos demostrativos en inglés? Son 4. This, that, this y those. Los 2 primeros son para el singular y los 2 segundos son para el plural. En este caso, en esta primera instancia, nosotros vamos a hablar de this y vamos a ver cuál es la característica puntual acerca de this. This puede utilizarse también para presentarse a uno mismo, obviamente no personalmente, o para presentar a una persona en tercera persona. Eso quiere decir, estamos, que se andando 2 amigos por la calle y nos encuentra una tercera persona. Y le decimos, hola, ¿cómo estás? Te presento a un amigo, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando. Nos permite presentarnos no a nosotros mismos este dis, pero sí nos permite presentar a una tercera persona. Por ejemplo, este dis se utiliza para presentarse, pero en este caso puede ser a través de una línea telefónica, una conversación telefónica. Ahí nosotros podemos utilizar el dis. Por ejemplo, digo hello, this is Paul. Dice, hola, soy Paul, en una conversación telefónica, como les había dicho, a través del celular, a través de cualquier forma de comunicación. Ahí nosotros utilizamos el adjetivo this para indicar, dice soy Paul, cuando voy a presentarme, por ejemplo. Pero en la siguiente caso, como dice, para presentar a un tercero, por ejemplo, Paul, this is Ana. Dice Paul, esta es Ana, como les había dicho. Paul es uno de los amigos que están, qué sé yo, caminando con nosotros y por casualidad nos encontró Ana en el transcurso que caminábamos. Entonces ahí utilizamos el this, utilizamos el adjetivo demostrativo this para presentar a una tercera persona. Entonces ya sabemos las dos formas como utilizar el this para presentarnos no personalmente, no físicamente, sino a través
de una línea telefónica o también para presentar a una tercera persona. Ahí se utiliza el this. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, this is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. Ahí estoy empezando un relato. Entonces estamos empleando coloquialmente para empezar un relato. Entonces aquí utilizamos, en este caso, ¿de quién estoy hablando en la oración? De Forrest Gump. ¿Quién no ha visto esa película? Y si no han visto, les invito a que vean, es bastante bueno. Entonces ahí utilizo el this. ¿Qué es cómo se traduce el this? Esta. Dice, this is the history, esta es la historia of the Forrest Gump. Entonces, esta es la historia de Forrest Gump. O también tenemos el siguiente ejemplo. A man this fat, un hombre así de gordo. ¿Qué es lo que dice? Para indicar el tamaño de algo. Entonces, aquí estamos indicando el tamaño. Y obviamente estamos siendo fat, estamos siendo gordo, estamos siendo un hombre bastante corpulento. Entonces dice, a man this es el adjetivo demostrativo, obviamente que está determinando el tamaño de la persona. That también sirve para indicar algo que ha ocurrido o algo que alguien ha dicho. Por ejemplo, that was, esta oración ya sabemos en el momento que nosotros veamos esta determinación was, ya sabemos que está conjugada en el pasado. Was se utiliza, es la forma verbal dicho de otra manera, es el verbo to be, pero en modo pasado. Entonces tenemos that was a wonderful film. Ha sido una película maravillosa, dice. Entonces ahí estamos utilizando este that. O también podemos utilizar you're an engineer, aren't you? Yes, that are right. ¿Es usted ingeniero? Le estoy contestando no. Sí, exacto, le estoy diciendo. Entonces también se utiliza. Like this, like that. Cuando hablo de like this, digo así, de este modo, o like that, de ese modo. Entonces aquí también con el like utilizamos tanto this o podemos utilizar el adjetivo demostrativo that para indicar. Don't eat like that o do it like this. No lo hagas así, hazlo así, de esa forma. Obviamente le estamos dando una instrucción, le estamos dando una orden a través, utilizando también el adjetivo demostrativo, tanto el that como el this. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Vamos a ver aquí. Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Por ejemplo, I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado o de quién se está hablando en la oración. Por lo tanto, dice I like that dog of yours. Este perro es de ustedes. Entonces ahí estamos indicando. Mary loves those friends of hers. Friends son las personas siendo señaladas o de quién se habla en la oración, de quién, sobre quién recae la acción de la oración. Entonces, Mary loves those friends of hers. Los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos, de tal manera que son this, this y that, those, pero no modifican o señalan al nombre. Se quedan solo como pronombres, no pueden funcionar como adjetivos. Recordemos que básicamente la función en este caso del adjetivo, ¿qué es? Describir, ¿no es cierto? Esa es atribuirle una cualidad al sustantivo. Mientras que el pronombre no tiene esa capacidad y por lo tanto se queda simplemente reemplazando. Lo que hace es reemplazar al nombre, ¿no es cierto? Es lo que hace un pronombre. Entonces, por lo tanto, cuando existen pronombres demostrativos, se quedan tal y como están. This, this, that y those. Pero cuando se los utiliza como adjetivos demostrativos, ahí sí obviamente atribuyen una cualidad al sustantivo y de ley tienen que ir acompañados de un sustantivo. Esas son las características principales o la diferencia entre el adjetivo demostrativo y el pronombre demostrativo. Por ejemplo, this is so stupid. Dice this se refiere a cualquier actividad que sea estúpida en este caso. Entonces, alguna actividad, en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? En este caso, está en función de un pronombre. This is so stupid.
Mientras que si yo utilizo these are the words I have met, aquí this puede referirse a la persona en concreto de quien se está hablando. I like this, por ejemplo. This se refiere a cualquier cosa que le gusta. Por ejemplo, I like this. A él le gusta tal cosa. Entonces ahí utilizamos esta frase, I like this. Los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres. Como les había dicho, los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres. Por lo tanto, no pueden ser adjetivos. Y obviamente, ¿cuándo vamos nosotros a diferenciar de forma más concreta tanto el pronombre demostrativo como el adjetivo demostrativo en el momento de desarrollar, en el momento de estructurar la oración? Los adjetivos demostrativos, demonstrative adjectives en inglés, se usan para distinguir entre cosas distintas e indicar la posición relativa del sustantivo del cual se está hablando en la oración. Por ejemplo, dice, is this book yours? En este caso dice, ¿es tuyo este libro? Puede contestarle sí o puede contestarle no. En este caso tenemos una contestación negativa. No, that book is mine. Dice no, aquel libro es mío. Entonces ahí nosotros estamos utilizando el this. Is this, ya saben que cuando yo voy a formular en cualquier aspecto una question, una oración, se invierte en la ubicación del pronombre o del verbo. Y en este caso, cuando yo voy a hacer una oración, el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. En este caso dice, is this book yours? ¿Es tuyo este libro? Le dice, no, that book is mine. No dice que el libro es mío. Vamos a ver a continuación una lista de adjetivos demostrativos. Aquí están los adjetivos demostrativos en inglés junto a sus posiciones en relación al hablante. Aquí vamos a nosotros a ver cómo nosotros podemos utilizar correctamente cada una de las 4 formas que nosotros hemos visto en relación a los adjetivos demostrativos. Y nosotros vamos a ver cuál es la posición. Por ejemplo, this se traduce al español como esto, este, esta, perdón. Esa es la traducción al español de this. El adjetivo, perdón, el sustantivo el cual esté acompañando a this tiene que estar 100% en singular. Es otra de las características. Y el objeto de quien nos estemos refiriendo tiene que estar demasiado cerca del hablante. Esa es la característica fundamental. This significa esto, este, esta. Está 100% en singular su forma y tiene que estar cerca del hablante. Mientras que that se traduce como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquella. Esa es la traducción que tiene that al español. De igual manera, su forma tiene que estar 100% en ¿qué? Tiene que estar singularizada. Y el objeto de quien se está hablando no debe estar tan cerca, no tan cerca del hablante. El objeto no tiene que estar tan cerca del hablante. Entonces, esa es la característica fundamental. This está cerca, pero that, la cosa de quien se habla en la oración, no está muy cerca. Pero tal vez cerca de la persona con quien obviamente se está hablando, sí, pero no de la persona de quien, la persona que está hablando dentro de la oración. Ahora pasamos, estos están en singular, ojo, pasamos a los del plural. Por ejemplo, des, la forma des, se traduce al español como estos, estas. Tiene solo 2 significados al español. Des se utiliza para describir sustantivos que se encuentren en plural. Eso quiere decir que esté hablando más de 2 personas dentro de esta oración. El objeto, la cosa de quien se habla y de cuál está utilizándose des, tiene que estar cerca del hablante, bastante cerca del hablante. En cambio, those se traduce como esos, esas, aquellos y aquellas. Esa es la traducción al español. De igual manera, tiene que estar pluralizado el sustantivo que lo vaya a acompañar, si es que es el caso que acompañe. Those tiene que estar pluralizado y el objeto de quien se habla no tiene que estar cerca del hablante, pero tal vez cerca de la persona de quien o con quien se está hablando. Entonces, esas son las características.
Entonces aquí nosotros hemos podido observar. This significa esto, esta, y tiene que estar en singular. El objeto de quien se habla en la oración tiene que estar cerca de hablar. Mientras que that significa eso, ese, esa, aquello, aquel, aquella, y tiene que estar de igual manera singularizado, o sea que se tiene que hablar en de una sola cosa, de un solo objeto. En este caso, para that, el objeto de quien se habla en la oración no tiene que estar cerca del hablante. En cambio, this se traduce al español como estos, estas. Y obviamente el sustantivo quien acompañe tiene que estar pluralizado y otra de las características tienen que estar cerca del hablante. Por el contrario, those se traduce como esos, esas, aquellos, aquellas, igual tiene que estar pluralizado y el objeto de quien se habla no tiene que estar cerca del hablante. Esas son las características en cuanto a los adjetivos demostrativos y su uso. Aquí nosotros hemos podido ver de una forma un poco más clara. Veamos algunos ejemplos con los 4 adjetivos demostrativos y vamos a iniciar con el primero, con this. Empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que está cerca del hablante. Por ejemplo, this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. Prácticamente, en este caso, ¿de quién estamos hablando? De shirt, la camisa, ¿no es cierto? La camisa está demasiado cerca, de hecho, está de pronto en la posesión de la persona de quien está hablando, quién es el hablante en oración. Entonces, this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. Entonces, está prácticamente el objeto bastante cerca, ¿no es cierto? De hecho, está muy cerca. Otro ejemplo sería, do you want to eat this sandwich? I mean to, but I'm not very hungry. ¿Quieres comerte este sándwich? Hice 2, dice, pero no tengo mucha hambre. Entonces ahí nosotros estamos hablando. ¿Dónde se encuentra el sándwich? Se encuentra bastante cerca del hablante, ¿no es cierto? De la persona que le está ofreciendo el sándwich. Entonces ahí utilizamos el this, porque está bastante cerca. Vamos al siguiente ejemplo. I'm sorry, perdón, dice. But this seat is take. Dice, perdón, pero este asiento está ocupado. El asiento al cual se hace referencia, que de pronto quisieran ocuparle, está bastante cerca, está bien cerca de la persona de quien está hablando. En los 3 ejemplos, tanto share está en singular, sandwich está en singular y seat, el asiento, también está en singular. Entonces, se cumple la regla ortográfica que dice this, nos permite, una de las características es que el sustantivo con quien esté acompañado tiene que estar singularizado. Y la cosa de quien se habla, el objeto de quien se habla, también tiene que estar bastante cerca. Se cumple correctamente. Vamos a al siguiente ejemplo, al siguiente adjetivo demostrativo, en este caso que es that. That, ya la característica cambia en relación a la posición del objeto. El objeto ya está un poco alejado, pero sigue determinándose que tiene que estar el sustantivo, o en este caso la cosa de quien se habla en la oración, tiene que estar singularizado, solo se tiene que estar hablando de un solo objeto. Muy bien, ahora hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo singular para hablar de algo que no está cerca de la persona que habla. Por ejemplo, dice, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. El libro ya no está cerca del hablante, de la persona que le pide, y está relativamente lejos. Entonces ahí nosotros utilizamos el that. Este that, ya saben que se traduce, en este caso de esta oración, se traduce como ese. Igual book, que está acompañando al adjetivo demostrativo this, está en plural, solo estoy hablando de un solo objeto. Entonces, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. La segunda oración dice, do you know that guy is having as use? ¿Conoces a este tipo? Dice. Entonces, a ese tipo. Entonces, en este caso de la persona que están hablando, GUI, obviamente es un sustantivo que se encuentra singularizado. Solo estoy hablando de una persona. ¿Qué dice he's having at use? Dice, nos está saludando con la mano.
Entonces, ahí obviamente tenemos igual la utilización. Pasamos al siguiente. How that puppy is to cut. Dice, ay, qué lindo es ese cachorro. Entonces, that puppy, obviamente puppy, el cachorro, está singularizado. Por lo tanto, that está correctamente utilizado. El adjetivo demostrativo that está correctamente utilizado. El cachorro de quien están hablando ya no está cerca, está lejos de la persona que se habla. Entonces ahí tenemos la ubicación en cuanto al uso de los dos primeros adjetivos demostrativos, tanto this como that. Vamos a ver un poco más. La frase over there, cuando se usa esta frase over there justamente con los adjetivos demostrativos. ¿Qué es lo que hace esta frase over there dentro de la oración? Esta frase over there se traduce al español como allá. Over there significa allá. Se usa frecuentemente con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco lejos. En español este significa, este significado, ya que va incluido con el adjetivo aquel y solo que se añade allá para darle mayor énfasis, o sea, para darle un poco de mayor lejanía. Over there, de hecho, significa mucho más lejos de lo normal. Vamos a ver los siguientes ejemplos. En este caso tenemos is that house. Is that house. Tenemos el adjetivo demostrativo that. Tenemos house, que es el sustantivo de quien se habla en la oración. Y tenemos la frase over there, que es de quien está indicando que está, en este caso, la casa mucho más allá. Entonces está bastante lejos. Entonces dice, is that house over there yours? Aquella casa es la tuya, pero obviamente esa casa está bastante lejos. Entonces, que si yo están a unas 3 cuadras, pero ya le está indicando y dice, is that house over there yours? Ahí utilizo over there porque la casa está bastante lejos. Aquella casa es la tuya, obviamente que está bien lejos, que está allá. Ahí utilizamos la determinación over there. Nota que cuando se usa la frase over there junto con el adjetivo demostrativo that viene antes del sustantivo y over there después viene después. Obviamente, si ustedes pueden ver, house como sustantivo se queda en la mitad. That está siempre al inicio y la frase over there está después del sustantivo. Esa es la ubicación correcta. Por ejemplo, that car over there. Aquel carro con la, ya saben, con la frase over there, se encuentra bastante lejos. That girl over there, aquella chica, pero obviamente la chica está, que sé yo, a 1,5 cuadras, por ejemplo, y ya está bastante lejos. Ahí utilizo la frase over there para indicar que el objeto, la persona, la cosa de quien se habla en la oración, obviamente utilizando el adjetivo demostrativo, está bastante lejos. En este caso, that es el adjetivo demostrativo con la cual se utiliza la frase over there. Solo con ese, con that, se utiliza la frase over there. Hasta aquí nosotros hemos visto en esta primera etapa la explicación de los dos primeros, de los que están en singular, tanto this como that, de los adjetivos demostrativos y obviamente con una frase complementaria que es over there. Ahora pasamos a los adjetivos demostrativos de las siguientes dos formas, las cuales determinan, pero ya en plural, ya no en singular. Vamos a ver. Des, como tal, sigamos con des, es un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo, pero este sustantivo tiene que estar pluralizado para hablar de cosas que están cerca del hablante. Entonces, des, la primera característica del sustantivo que le acompaña ya no está hablando de una sola cosa, está hablando de varias cosas, está pluralizado. Y en esta primera etapa, des, esos sustantivos, esas cosas de quien se habla en oración, tienen que estar cerca del hablante. Por ejemplo, tenemos these cups are so good. Esas tazas son bien bonitas. Ya no estoy diciendo esa taza. Por lo tanto, des, el sustantivo cups que está acompañado al adjetivo des, está pluralizado. Si ustedes pueden observar ahí, está con la letra S al final. Digo, cups son tazas. These cups are so good. Esas tazas son bien bonitas. Where did you buy them?
¿Dónde las compraste? Prácticamente está haciendo, es una oración compuesta porque tenemos la primera estructura, una frase, una determinación, una acción y tenemos un complemento. En este caso tenemos una question, tenemos una pregunta. Dice, where did you buy them? ¿Dónde las compraste? Entonces ahí tenemos la determinación. Pasamos al siguiente ejemplo. Dice, where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que pongan estas toallas sucias? Entonces ya no estoy hablando de towel, ya no estoy hablando solamente de una toalla, yo estoy hablando de towels, estoy hablando de toallas. Entonces, dirty en este caso es un adjetivo que está determinando qué condición tienen las toallas, están sucias. Por lo tanto, si yo digo the dirty towels, entonces yo tengo que utilizar des. Des porque estoy hablando de sustantivos que están pluralizados. Where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que pongan estas toallas sucias? Y por último tenemos dentro de la utilización del des, tenemos I really like these sneakers. How much are they? Igual es una oración compuesta. Cuando digo I really like this, me gusta mucho sneakers, estas zapatillas. I really like this. Me gustan mucho estas sneakers, se traducen como zapatillas. ¿De quién estamos hablando en la oración? De las zapatillas. Sneaker, solo zapatillas, pero como estamos hablando en plural, entonces ahí utilizo en este caso el adjetivo demostrativo des, porque estoy hablando de zapatillas. I really like these sneakers. How much are they? ¿Cuánto cuestan? Me está preguntando el precio. Estos objetos que están pluralizados, de estos sustantivos pluralizados, tienen que tener esta característica, tienen que estar cerca del hablante. Por el contrario, those, con those, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo, la primera característica que tiene que estar pluralizado para hablar de esta cosa que no está cerca del hablante. Esa es otra característica. Acá, el objeto de quien nosotros vamos a hablar, la persona de quien vamos a hablar, no está cerca del hablante. Lo contrario de la primera forma del plural, del des. Des tiene que estar bastante cerca. En este caso, those, en este caso, vuelta tiene que estar lejos. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos, I think those trees are okay. Creo que esos árboles son robles, dice. Entonces, aquí, en este caso, igual, estamos hablando de trees. Estamos hablando de árboles. Tree simplemente árbol, pero como está those, el adjetivo demostrativo those tiene que usarse con un sustantivo que esté pluralizado, entonces está correctamente. Árbol se pluraliza, ya no estamos hablando de uno, sino estamos hablando de varios, porque dice I think, yo creo, those, que esos trees, árboles, are okay, son robles. Entonces, I think, en este caso, those, obviamente, es el adjetivo demostrativo que está indicando que son varios, obviamente, los árboles de quien estamos hablando en la oración. Vamos a la siguiente oración. Aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de francés? Entonces, igual, those como adjetivo demostrativo tiene que estar primero dentro de la estructura de la oración y luego tiene que estar el sustantivo pluralizado de quien se habla. Otra característica que es estos kids, estos muchachos están bastante lejos en relación a la persona que están hablando. Es la característica en cuanto a esta determinación. Dice, aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de inglés? Perdón, de francés. Entonces ahí les lo determina. Y por último tenemos I love those flowers. Flowers es el sustantivo de quien estamos hablando en esta oración. Flowers se traduce como flores. Y those son esas. Estamos indicando esas flores. Dice, I love those flowers. I'm going to go cross the street and ask one kid they are. Me encantan esas flores. I love those flowers. Me encantan esas flores. I am going to cross.
voy a cruzar la calle. The street and has one kid, they are, para preguntar qué tipo de flores son, eso le está indicando. Entonces, ahora, lo que nos interesa, cómo se utiliza en este caso. Obviamente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que describe la oración? ¿Dónde se encuentran esas flores? Se encuentran bastante lejos de la persona de quien está indicando que le encantan las flores. Están, de hecho, dice que están cruzando la calle. Entonces, por eso dice que es la persona de a quien le gustó, persona de quien está hablando en la oración, que va a cruzar la calle para hacerle una pregunta de qué tipo son esas flores. Entonces, esa prácticamente se cumple correctamente la determinación, la regla gramatical de cómo nosotros tenemos que utilizar en este caso dos. Entonces, aquí ustedes tienen ejemplos de las 4 formas de los adjetivos demostrativos. Para resumir, this y that se utilizan con sustantivos singulares. This, el objeto de quien se habla, tiene que estar cerca y that tiene que estar lejos. Ahora, para el plural, tenemos 2 formas. Tenemos tanto el des y tenemos el those. Ambos tienen que estar pluralizados los sustantivos que les van a acompañar. En el caso de des, tiene que estar cerca del hablante el objeto de quien se está tratando en la oración, y en el caso de those, tiene que estar lejos, no tiene que estar cerca. Esas son las características fundamentales y aquí tienen toda la información pertinente en función del tema que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Así es que, mis queridos amigos, ustedes tienen la información pertinente. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.